Hay un sonido que los soldados en el campo de batalla aprendieron a amar con una intensidad casi religiosa. No es el rugido de un motor de alta potencia. No es el silbido de un caza supersónico cruzando a 20.000 pies de altitud. Es algo más bajo, más cercano, más visceral. Un zumbido profundo y rasposo, casi como si el cielo mismo estuviera desgarrándose. Y los soldados que le escuchaban sabían exactamente lo que significaba, que algo enorme y devastador estaba a punto de caerle encima al enemigo, y que ellos iban a estar bien. Ese sonido lo produce el A-10 Thunderbolt II, conocido por todos como el Bartok, el jabalí. Y es, sin ninguna duda, uno de los aviones de combate más singulares, más temidos y más amados que la humanidad jamás ha construido. Pero hay algo que la mayoría de la gente no comprende cuando ve este avión. Porque el Bartok no es elegante. No es furtivo. No vuela rápido. No tiene superficies curvas diseñadas por supercomputadoras ni materiales absorbentes de radar. Tiene un aspecto casi torpe, con dos motores colocados en lo alto de la cola y un morro que parece el hocico de un cerdo. Y sin embargo, este avión es una de las máquinas de combate más efectivas que jamás se han diseñado. Un avión que fue anunciado muerto en múltiples ocasiones, que sobrevivió a todos sus enterradores, y que sigue volando décadas después de su fecha de retiro oficial. En este video vamos a abrir el Bartok completamente. Vamos a entender por qué está diseñado como está, qué hay dentro de ese fuselaje que lo hace casi indestructible, cómo funciona ese cañón legendario que hace el sonido más intimidante de la historia de la aviación, y por qué los soldados en tierra lo llaman, sin exageración, su ángel guardián. Quédate hasta el final. Hay detalles de este avión que van a cambiar la forma en que ves la guerra terrestre moderna. Bienvenidos a un nuevo análisis técnico. Hoy el protagonista es el A-10 Thunderbolt II, la versión más modernizada y capaz del Bartok, el avión de apoyo aéreo cercano más especializado y efectivo de la historia reciente de la aviación militar. En este video vamos a cubrir todo. El contexto histórico que explica por qué este avión existe y por qué fue diseñado de esta forma tan particular. La anatomía completa del fuselaje, las alas, los motores y los sistemas de supervivencia que lo hacen casi imposible de derribar. El funcionamiento del arma principal, el cañón GAU-8 Evenge, uno de los sistemas de artillería aérea más devastadores jamás creados. El proceso completo de una misión de apoyo aéreo cercano, desde el arranque en tierra hasta el regreso a base. Y finalmente, el impacto real que este avión ha tenido en los campos de batalla donde operó. No se requiere ningún conocimiento previo de aviación militar. Todo va a estar explicado de forma clara, progresiva y precisa. Si este tipo de análisis técnico es lo que buscas, considera suscribirte al canal antes de continuar. Publicamos contenido como este de forma regular, siempre con el mismo nivel de detalle. Empecemos. Para entender el A-10, hay que entender el problema que vino a resolver. Y ese problema tenía nombre y apellido: el ejército soviético en Europa Central. Durante la Guerra Fría, el escenario de pesadilla para los planificadores militares de la OTAN era una invasión soviética a través de la llanura del norte de Europa. Los estrategas soviéticos habían desarrollado una doctrina de guerra terrestre centrada en el uso masivo de vehículos blindados, miles de tanques T-55, T-62 y más tarde T-72 avanzando en oleadas coordinadas, con el objetivo de atravesar las defensas de la OTAN antes de que Occidente pudiera responder. Los números eran abrumadores. En el momento de máxima tensión de la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia tenía aproximadamente 4 veces más tanques que la OTAN en el teatro europeo. No era una diferencia marginal. Era una disparidad existencial. La pregunta que se hacían los planificadores militares estadounidenses era cómo compensar esa ventaja numérica. Y la respuesta que emergió fue el poder aéreo. Si la OTAN no podía igualar en tanques, podía superiorizar en la capacidad de destruir esos tanques desde el aire. Pero ahí estaba el problema. En Vietnam, los aviones de ataque al suelo que la Fuerza Aérea y la Marina empleaban no estaban bien adaptados para ese trabajo. Los F-100, F-105 y otros cazabombarderos de la época eran rápidos y capaces, pero en el apoyo aéreo cercano, es decir, atacar objetivos terrestres a corta distancia de las propias tropas, la velocidad era un problema. Un avión que vuela a 900 km por hora tiene fracciones de segundo para identificar un blanco, apuntar y disparar. Y en Vietnam,
Esa limitación costó vidas, tanto de soldados enemigos que escaparon como de soldados propios que fueron golpeados por fuego amigo. Vietnam enseñó una lección brutal. El apoyo aéreo cercano eficaz requiere un avión que pueda volar lento, volar bajo, aguantar daños y llevar un arma que destruya vehículos blindados con confiabilidad. En 1966, el Ejército del Aire de Estados Unidos lanzó el programa AX, Experimental Attack, con el objetivo específico de diseñar un avión para ese rol. Los requisitos eran claros y sin concesiones: tenía que ser barato de producir y operar, tenía que poder sobrevivir en entornos de defensa aérea densos, tenía que poder operar desde pistas de aviación dañadas o improvisadas, y tenía que poder destruir tanques soviéticos con eficiencia y confiabilidad. En 1972, Fairchild Republic ganó la competencia con su diseño, que se convirtió en el A-10 Thunderbolt II. El nombre oficial honra al P-47 Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial, otro avión legendario de ataque al suelo. Pero el nombre que se quedó fue el apodo, Bartok, jabalí, porque así es exactamente como se ve. El A-10 entró en servicio en 1977, y desde el primer momento, fue un avión polémico. Era lento. Era poco elegante. No tenía las capacidades sofisticadas que los partidarios del poder aéreo de alta tecnología adoraban. Pero hacía una cosa mejor que ningún otro avión en la historia: destruir tanques mientras sus pilotos volvían a casa. Ahora vamos a abrir el avión. Vamos a recorrer cada sección del Bartok para entender qué lo hace tan especial. El A-10 mide 16,26 metros de largo y 4,47 metros de alto. Tiene una envergadura de 17,53 metros. Pesa 11,321 kilogramos vacío, pero puede despegar con un peso máximo de 23 toneladas. Eso significa que puede cargar casi tanto en armamento como pesa el avión solo. Esa capacidad de carga es una de las razones por las que es tan versátil en el campo de batalla. Empecemos por el fuselaje. El fuselaje del Bartok es una declaración de intenciones en términos de filosofía de diseño. Aproximadamente el 95% de su estructura utiliza aleaciones de aluminio resistentes al esfuerzo y la corrosión, unidas principalmente con remaches. En un mundo donde los aviones de combate modernos usan compuestos de fibra de carbono y titanio en proporciones crecientes, el A-10 eligió deliberadamente materiales más simples y más baratos. La razón es simple: en tiempo de guerra, quieres poder reparar tu avión en una base avanzada con equipamiento mínimo. Un avión con estructura de aluminio remachada puede ser reparado por mecánicos con herramientas básicas. Un avión de composites de alta tecnología puede requerir instalaciones especializadas y semanas de trabajo. Incluso en el diseño de las piezas individuales hay una lógica de mantenimiento de campo. Las planchas de piel del fuselaje son intercambiables entre los lados izquierdo y derecho. Si el lado derecho recibe un impacto, puedes instalar una pieza de repuesto que en realidad estaba diseñada para el lado izquierdo. Eso reduce a la mitad el inventario de repuestos necesario y simplifica enormemente la logística. El fuselaje se divide en 3 secciones principales. La sección delantera alberga el arma principal del avión, el enorme cañón GAU-8, y toda su parte inferior se abre para permitir acceso fácil durante el mantenimiento. Esto no es un detalle menor. El tiempo entre misiones en un avión de apoyo aéreo cercano puede ser crítico, y diseñar el avión para que el mantenimiento sea rápido y sencillo tiene implicaciones directas en la disponibilidad operativa. La sección central contiene los depósitos principales de combustible. Su ubicación en el centro de gravedad del avión no es casual. Cuando el combustible se consume durante la misión, el centro de gravedad no se desplaza de forma significativa, lo que mantiene el comportamiento de vuelo predecible. La sección trasera alberga la unidad de potencia auxiliar, la APU. Esta pequeña turbina independiente suministra energía eléctrica y aire comprimido cuando los motores principales están apagados, lo que permite arrancar los motores y realizar mantenimiento en tierra sin necesidad de equipo de apoyo externo. En una base de operaciones avanzada en territorio hostil, esa capacidad es invaluable. Ahora pasamos a las alas, que son quizás el elemento más característico del A-10 después del cañón. Las alas del Bartok son rectas y sin flecha. En un mundo donde todos los cazas modernos tienen alas en delta o en flecha pronunciada para vuelo supersónico, las alas rectas del A-10 parecen anticuadas. Pero son exactamente lo que necesita un avión diseñado para volar lento y bajo.
Las alas rectas generan más sustentación a bajas velocidades que las alas en flecha. Eso significa que el A-10 puede volar más despacio sin entrar en pérdida, lo que le da más tiempo sobre el objetivo para identificar y atacar blancos con precisión. El diseño de las alas usa 3 largueros principales. La sección central es completamente recta, paralela al suelo cuando el avión está nivelado. Las secciones exteriores tienen un diedro positivo, es decir, se inclinan hacia arriba 7 grados, lo que aumenta la estabilidad lateral del avión. Y las puntas de ala tienen una forma especial llamada puntas Oerner, que se doblan ligeramente hacia abajo. Las puntas Oerner son un detalle técnico que merece atención. Al doblar la punta del ala hacia abajo, se reduce la resistencia aerodinámica inducida, que es la resistencia que se genera como subproducto de la sustentación. Menos resistencia significa más eficiencia, lo que se traduce en mayor tiempo de permanencia sobre el campo de batalla, un factor crítico para el apoyo aéreo cercano. Además, las puntas Oerner mejoran la respuesta de los alerones a bajas velocidades, haciendo que el avión sea más maniobrable precisamente cuando más lo necesita. El interior de las alas alberga depósitos de combustible. Las secciones alares centrales llevan 2.355 litros adicionales a los 3.869 de los tanques del fuselaje, para una capacidad interna total de 6.223 litros. Las superficies de control del A-10 son más grandes que en la mayoría de aviones de combate comparables, precisamente porque necesitan ser efectivas a bajas velocidades donde hay menos flujo de aire para generar fuerza aerodinámica. Los alerones se extienden a lo largo de casi la mitad de la envergadura total del ala. Pero tienen una característica adicional muy particular: están divididos en 2 mitades que pueden abrirse tanto hacia arriba como hacia abajo simultáneamente, funcionando como frenos de aire. Este sistema se llama deselerones, una combinación de desacelerador y alerón. Cuando el piloto necesita reducir velocidad rápidamente durante un ataque o un aterrizaje, puede abrir los alerones como un libro, generando resistencia adicional sin afectar el control lateral. Los flaps son del tipo Fowler de ranura simple. Son hidráulicos, operan en 3 posiciones, y están fijados a 20 grados en los modelos de producción. Una característica interesante: son intercambiables entre las 2 alas, y el avión puede seguir volando aunque uno de ellos sea completamente destruido en combate. Los sistemas de control de vuelo del A-10 tienen redundancia múltiple. Hay 2 sistemas hidráulicos independientes que normalmente controlan todas las superficies. Pero además hay un respaldo mecánico directo con cables físicos que conectan la palanca y los pedales del piloto con las superficies de control. Si ambos sistemas hidráulicos fallaran, el piloto todavía puede controlar el avión manualmente a través de esos cables, aunque con mayor esfuerzo físico. En modo de emergencia, el control de cabeceo y guiñada se activa automáticamente a través del sistema de cables, mientras el piloto toma control manual del alabeo. Esta redundancia no es un lujo. Es la diferencia entre un avión que puede llegar a casa con daños graves y uno que cae cuando recibe un solo impacto en el sistema hidráulico. La cola del Bartok tiene otra característica inusual: no tiene un solo estabilizador vertical en el centro, sino 2 estabilizadores verticales separados, uno en cada lado. La razón es de supervivencia pura. Si un proyectil enemigo destruye uno de los estabilizadores verticales, el avión todavía tiene el otro y puede seguir volando. Un avión con cola convencional que pierde su único estabilizador vertical pierde el control y cae. El Bartok sobrevive. Los timones y elevadores usan paneles de nido de abeja, una estructura tipo sándwich que es a la vez ligera y extremadamente resistente. Y como en el resto del avión, están diseñados para ser intercambiables entre los 2 lados. Ahora los motores. El A-10 tiene 2 turbofanes General Electric TF34G100, montados en góndolas separadas ubicadas en alto en la parte trasera del fuselaje, por encima y detrás de las alas. Cada motor genera 40,3 kN de empuje. La ubicación de los motores es inusual y está deliberadamente calculada. Al estar montados alto y en la parte trasera, las toberas de escape apuntan ligeramente hacia arriba. Esto tiene 2 efectos importantes. Primero, el chorro de gases calientes no choca directamente contra el suelo durante las operaciones en pistas no preparadas, lo que evita que levante polvo y escombros que podrían entrar en los motores. Segundo, y más importante desde el punto de vista militar, la firma térmica del avión es menor cuando se ve desde abajo,
que es precisamente el ángulo desde el que un misil de calor disparado desde tierra intentaría rastrear al avión. Al estar en góndolas separadas y no en el fuselaje central, los motores tienen otra ventaja de supervivencia crítica: un solo impacto no puede dañar los dos al mismo tiempo. El avión puede perder un motor completamente y seguir volando con el otro. Los pilotos del A-10 han regresado a base con un motor destruido en múltiples ocasiones documentadas. Cada motor TF-34 está dividido en 5 secciones principales intercambiables, lo que facilita el mantenimiento en campo. El ventilador de entrada tiene palas de titanio que se pueden reemplazar individualmente sin desmontar el motor completo. Los sistemas de combustible del A-10 tienen su propia lógica de supervivencia. Los 4 depósitos principales están ubicados cerca del centro de gravedad y separados del fuselaje exterior por espacio, de modo que un proyectil tiene que perforar la piel exterior y recorrer una distancia adicional antes de llegar al combustible. Las tuberías de transferencia están diseñadas para sellarse automáticamente si son dañadas. Las válvulas de retención evitan que el combustible fluya desde un tanque intacto hacia uno comprometido que estuviera perdiendo combustible. Y si los 4 depósitos principales fueran alcanzados, hay 2 tanques de sumidero adicionales con autoobturación que contienen suficiente combustible para aproximadamente 370 kilómetros de vuelo de emergencia. Eso puede ser exactamente la distancia que separa al piloto de una base amiga. Ahora llegamos al corazón del Bartók, el elemento que define todo el avión, el arma alrededor de la cual se construyó literalmente toda la célula del avión. El cañón GAU-8/A. Existe un dicho en el mundo de la aviación militar que se aplica perfectamente al A-10. Mientras que otros aviones tienen un cañón, este cañón tiene un avión. Y no es exageración. La GAU-8 se diseñó primero, y luego se construyó el A-10 para transportarla. La GAU-8 es un cañón Gatling de 30 milímetros con 7 tubos. A plena carga con su tambor de munición, pesa aproximadamente 1.769 kilogramos. Eso representa alrededor del 20% del peso total en vacío del avión. Para que tengas una referencia de tamaño, el conjunto completo de la GAU-8 con su tambor de munición es aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño. El mecanismo interno de la GAU-8 es una obra maestra de ingeniería mecánica. Los 7 cañones están dispuestos en círculo alrededor de un eje central. El conjunto gira completo mientras dispara. En el centro hay una leva fija que no rota. Cada uno de los 7 cañones tiene su propio cerrojo, y a medida que el conjunto rota, cada cerrojo sigue el perfil de la leva central, que lo obliga a realizar una secuencia completa de operaciones en cada revolución: apertura del cerrojo, extracción del cartucho disparado, alimentación de un cartucho nuevo, cierre del cerrojo, percusión y disparo. Al tener 7 cañones realizando esa secuencia de forma escalonada, el sistema puede alcanzar una cadencia de fuego de 4.200 disparos por minuto. En la versión A-10C que analizamos hoy, esa cadencia se reduce a 3.900 disparos por minuto para prolongar la vida útil del cañón, pero el efecto sobre el blanco es esencialmente idéntico. Para entender lo que significa esa cadencia, hagamos la aritmética. 3.900 disparos por minuto son 65 disparos por segundo. Eso significa que cuando el piloto aprieta el gatillo, en el primer segundo ya han salido 65 proyectiles de 30 milímetros hacia el objetivo. Esto explica el sonido característico del Bartók. A esa cadencia, el oído humano no puede distinguir disparos individuales. En lugar de explosiones separadas, escuchas un zumbido grave y prolongado, casi como si alguien rasgara una tela muy gruesa a una velocidad extraordinaria. Los soldados en tierra que lo escucharon lo describieron con frases como si el cielo vomitara acero. Y hay otro detalle que los soldados en tierra conocen bien: la velocidad de los proyectiles supera los 914 metros por segundo, que es por encima de la velocidad del sonido. Eso significa que el proyectil llega al objetivo antes de que el sonido del disparo alcance al blanco. Si estás en tierra y escuchas a la 10, es porque no eres el objetivo. Si eres el objetivo, el proyectil llega antes de que sepas que se disparó. El cañón está montado ligeramente descentrado hacia el lado de babor, es decir, hacia la izquierda del eje del avión. Pero el tubo activo en el momento del disparo, el que está posicionado abajo en la rotación, está perfectamente alineado con el eje central del avión.
Esto se hace para que el enorme retroceso del cañón actúe a lo largo del eje longitudinal del avión y no genere momento de guiñada que desvíe el avión durante el disparo. Ese retroceso es uno de los datos más sorprendentes de toda la aviación. A 4.200 disparos por minuto, el cañón genera una fuerza de retroceso de 85 kN. Para comparar, los dos motores del A-10 generan juntos aproximadamente 81 kN de empuje. Eso significa que el cañón, en su valor pico, frena al avión con más fuerza de la que los motores pueden generar para impulsarlo hacia adelante. En ráfagas cortas, la fuerza media de retroceso es de unos 44,5 kN, que es la mitad del empuje total de los motores. El resultado es que cuando el A-10 dispara el GAU-8, el avión se desacelera notablemente. Los pilotos aprenden a compensar ese efecto manteniendo potencia adicional durante el disparo. El tambor de munición puede contener hasta 1.200 proyectiles de 30 milímetros. En combate normal, suele cargarse con 1.174 para mantener un margen de seguridad en el sistema de alimentación. Cada cartucho es grande, comparable en dimensiones a una lata de bebida energética, aunque de forma diferente. El peso total de la munición a plena carga es considerable, y con el tambor ubicado en la parte delantera del fuselaje, afecta el centro de gravedad del avión. Para gestionar ese problema, las vainas vacías no se expulsan al exterior del avión. Son recogidas y devueltas al tambor de munición por el sistema de alimentación. Esto cumple dos funciones. Actúa como lastre para mantener el equilibrio del avión a medida que se consume la munición, y evita que miles de vainas de latón a alta temperatura entren en las tomas de los motores. La munición tiene una configuración específica diseñada para maximizar la efectividad contra blindados. Por cada disparo de bala explosiva incendiaria, hay 5 disparos de bala perforante incendiaria trazadora. Las balas perforantes son las que hacen el trabajo principal contra los tanques, y están fabricadas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido tiene una propiedad que lo hace ideal para penetrar blindaje, a diferencia de otros metales pesados que tienden a aplanarse y deformarse al impactar contra una superficie dura. El uranio empobrecido se autoafila durante el impacto. A medida que penetra el blindaje, el proyectil mantiene su forma puntiaguda o incluso se vuelve más agudo, lo que le permite perforar capas de acero que detendrían otros materiales. Además, cuando finalmente penetra el blindaje y entra en el interior del vehículo, los fragmentos de uranio empobrecido se inflaman espontáneamente, incendiando combustible, munición y cualquier material inflamable dentro del tanque. En pruebas realizadas contra tanques soviéticos T-62 capturados, la GAU-8 destruyó 6 de cada 10 tanques atacados. 3 de ellos sufrieron daños catastróficos inmediatos. Para un cañón aéreo, esos son resultados excepcionales. Un pase. Un intento. Si fallan, el depósito sigue vaciándose porque no hay más combustible para una segunda pasada. Al norte del distrito industrial, Mustang Flight sube. La amenaza de Manpad se adelgaza por encima de la línea de tejados. Y la geometría de lanzamiento que las bombas GRAM necesitan requiere la altitud que la formación sacrificó hace 20 minutos. Cada pie de ascenso es un intercambio. Más exposición a amenazas guiadas por radar a las que ya no tienen misiles para responder. Comprado contra una solución de ataque que solo funciona si pueden alcanzarla. Mustang 11 rueda a las 12.000 pies. 7.000, por debajo de la altitud de lanzamiento del briefing. Pero tan alto como el estado de combustible permite. La GDAM no le importa. Lo que acaba de salir del avión es una GBU-31 de ataque conjunto directo. 925 kilogramos. Ojiva de 429 kilogramos de tritonal. Un kit de cola GPS que entrega dentro de 5 metros de un objetivo desde 15 kilómetros de distancia. El paquete de guía costó $27.000. Lo que reemplaza cuesta considerablemente más. Sin láser. Sin dependencia del tiempo meteorológico. Sin problema de humo. Solo un satélite y una ecuación matemática que termina en un edificio dejando de existir. El piloto suelta 2 GBU-31 y 1.800 kilogramos de acero guiado se separan del avión. Los kits de cola se despliegan. Las aletas GPS empiezan a ajustarse 10 veces por segundo hacia coordenadas preprogramadas. La bomba esencialmente se conduce a sí misma hasta un pin en Google Maps, corrigiendo el rumbo más rápido de lo que puedes parpadear. Una vez que las bombas salen de los pilones, el único trabajo del piloto es sacar el avión del camino.
La primera HDAM perfora el techo del depósito y detona en el interior. Los 429 kilogramos de tritonal van primero. Luego el depósito responde. Los misiles de crucero antibuque y el propergol de misiles balísticos se incendian en una cadena de secundarios que envía una columna de humo negro a 600 metros de altura. La onda de choque sacude la cúpula de Mustang 12 desde 5 kilómetros. Mustang 12 está 30 segundos detrás en el segundo búnker. Y Mustang 11 acaba de crearle su problema. Una columna de humo negro está sentada entre su jet y su punto de impacto. Si miras aquí el humo, una bomba guiada por láser sería inútil en este momento. El designador necesita línea de visión despejada hacia el objetivo. De la misma manera que un francotirador necesita la mira sobre el pecho. Un obstáculo de humo entre el designador y el objetivo significa que la guía se rompe en el momento crítico. La HDAM se guía por GPS desde un satélite que no tiene idea de que hay humo a nivel del suelo. 30 segundos detrás de su líder. Un pase. Una oportunidad. Y una pared de propergol ardiendo entre él y el punto de impacto. Mustang 12 suelta y empuja a través de la nube de escombros. El jet da una sacudida fuerte cuando la corriente de aire caliente del propergol ardiendo atrapa el ala izquierda a 400 nudos. La segunda HDAM ya está descendiendo a través del humo en aletas GPS que se ajustan a través de la turbulencia sin importarle que el piloto acaba de agarrar el raíl de la cúpula. El arma impacta el segundo búnker. Las paredes explotan hacia afuera y los secundarios siguen. Blanco brillante y sostenido. Propergol sólido ardiendo a temperaturas que seguirán cocinando durante horas. Mustang 11 y 12 viran sur hacia el portaaviones. Los pilones están vacíos. Los tanques están al mínimo de reserva. Los dispensadores de chaff tienen menos cartuchos de los que deberían. Y el receptor de alerta de radar que salvó la vida de Mustang 11 dos veces en el combate SEAD estuvo completamente silencioso las dos veces que un hombre con un tubo apuntó al mismo avión desde un tejado. El depósito está ardiendo. Los camiones que lo vaciaban no volverán a ese depósito. Pero las matemáticas del vuelo de regreso son ajustadas de una manera que ningún briefing previo a la misión puede planificar por completo. Ahora detente un momento. Porque lo que acaba de ocurrir sobre el corredor industrial de Bandar Abbas en los últimos 11 minutos es la historia completa de por qué las misiones de ataque en profundidad contra defensa aérea integrada no son una cuestión de tecnología superior derrotando tecnología inferior. Son una cuestión de márgenes. Y de lo que ocurre cuando cada margen se estrecha simultáneamente. Repasa la secuencia. El Saab tomó la decisión brillante de estrechar su haz para atravesar la interferencia del Growler en lugar de apagarse. Sin esa decisión, la solución de disparo nunca se habría reconstruido. Con esa decisión, Mustang Flight tuvo que ejecutar el tejido defensivo que los desvió del rumbo de entrada. El Mersad esperó precisamente hasta que el Growler estaba sintonizado a la frecuencia del Saab para activarse. Sin ese timín, el ALQ-249 podría haber transitado a la nueva frecuencia antes de que los misiles salieran de los raíles. Con ese timín, los misiles estaban en el aire mientras el Growler todavía se reconfiguraba. El fallo mecánico en el dispensador AL-47 de Mustang 11 redujo la nube de chaff de 6 paquetes a 4. Sin ese fallo, ambos misiles habrían tenido señuelos igualmente fuertes y el resultado podría haber sido diferente. Con ese fallo, el segundo misil tuvo suficiente información para distinguir entre dos nubes de densidades diferentes. Además del cañón, el A-10 se puede llevar hasta 7.260 kilogramos de armamento adicional en 11 soportes externos, 8 bajo las alas y 3 bajo el fuselaje. Ese inventario incluye bombas guiadas por láser y GPS, misiles aire-tierra AGM-65 Maverick con guiado electro-óptico o infrarrojo, cohetes no guiados Hydra 70 para ataques de área, y misiles AIM-9 Sidewinder de corto alcance para autodefensa aérea. El A-10 se también incorpora el pod de designación avanzado AN/diagonal AQ-28 Lightning de Northrop Grumman, que combina cámara de televisión de alta resolución, sensor infrarrojo de onda media y larga, telémetro láser y designador láser en un solo sistema externo. Con este pod, el piloto puede identificar y designar objetivos con precisión milimétrica desde altitudes que minimizan su exposición al fuego antiaéreo y guiar municiones de precisión directamente sobre el blanco. Si este análisis te está pareciendo valioso, este es el momento para suscribirte si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Siempre es interesante ver de dónde viene nuestra audiencia. Y si crees que el A-10 Bartok es el mejor avión de ataque a tierra jamás construido, deja un comentario con ese argumento. Me interesa leerlo. Continuemos. Ahora vamos a seguir una misión del A-10C desde el primer momento en tierra hasta el regreso a base, para entender cómo todos esos sistemas funcionan en conjunto. Todo empieza en el suelo, antes del despegue.
El piloto llega al avión después de haber revisado el briefing de misión con los controladores aéreos en tierra y los coordinadores de apoyo de fuego. Conoce la posición de las tropas amigas, la ubicación de los objetivos, las frecuencias de radio de los equipos de tierra que va a apoyar y las restricciones de espacio aéreo. La cabina del A-10C es la interfaz entre el piloto y todo ese sistema. En la versión moderna, las mejoras son significativas respecto al A-10A original. Hay dos pantallas multifunción en color de 14 centímetros que muestran mapas tácticos en movimiento, estado de los sistemas, información de blancos y datos de armamento. El sistema OTAS, Hands-on Throttle and Stick, combina controles del acelerador del F-15 con la palanca de mando del F-16, permitiendo al piloto operar todos los sistemas críticos sin quitar las manos de los controles primarios de vuelo. El avión también tiene GPS, navegación inercial, enlace de datos tácticos Link 16 para comunicaciones con otras plataformas amigas y comunicaciones satelitales. La cabina del A-10 se está protegida por una de las características más famosas del avión, la bañera de titanio. Es un habitáculo blindado que rodea completamente al piloto, construido con placas de titanio de entre 1,27 y 3,81 centímetros de grosor, con el grosor específico en cada zona determinado por análisis estadísticos de probabilidad de impacto. El conjunto pesa 540 kilogramos, alrededor del 5% del peso en vacío del avión, pero es esa masa de metal la que hace posible que pilotos del A-10 sobrevivan a impactos directos de artillería antiaérea que habrían destruido cualquier otro avión. Cualquier superficie blindada que quede frente al piloto está además recubierta con escudos multicapa de nylon contra fragmentos, que atrapan los fragmentos de los proyectiles que atraviesan el blindaje exterior antes de que alcancen al piloto. La cúpula de la cabina es de tipo burbuja, lo que da al piloto una visibilidad casi sin restricciones en todos los ángulos. En el apoyo aéreo cercano, donde el piloto necesita ver exactamente dónde están sus propias tropas mientras identifica blancos enemigos a distancias muy cortas, esa visibilidad es literalmente la diferencia entre el éxito y una tragedia de fuego amigo. El procedimiento de arranque comienza activando la batería y el inversor en modo de espera. Esto energiza la electrónica esencial del avión y permite al piloto verificar el estado de los instrumentos, indicadores de motor, sistemas de detección de fuego y fugas, luces de señalización, tren de aterrizaje, cantidades de combustible y oxígeno. Los motores no pueden arrancar solo con la batería. Necesitan aire a presión para hacer girar el compresor inicial antes de que el combustible se encienda. Ese aire lo proporciona la APU. Una vez que la APU está operativa y el piloto confirma que la bomba de combustible está funcionando correctamente, procede al arranque del motor izquierdo, monitorizando los indicadores de temperatura y RPM mientras el motor acelera hacia el régimen de ralentí. Luego arranca el motor derecho. Una vez ambos motores están estables en ralentí, la APU se apaga. Después viene una fase de pruebas de sistemas, verificación de todas las superficies de control, prueba de los sistemas de alerta de fuego, configuración del software de navegación y armamento, revisión del enlace de datos. Una vez todo está en orden, el avión sale a pista. Durante el rodaje, el A-10 tiene una peculiaridad que todo piloto aprende rápidamente. El tren de morro está descentrado respecto al eje del avión, lo que hace que el avión gire más cerrado hacia la derecha que hacia la izquierda. Es una consecuencia directa del enorme cañón GAU-8 que ocupa el centro del morro y desplaza el tren de nariz ligeramente a babor. Los pilotos lo aprenden en las primeras horas de entrenamiento, pero es el tipo de detalle que puede causar problemas si se olvida en una maniobra en tierra. Para el despegue, se extienden los flaps, se llevan los gases a máxima potencia y se sueltan los frenos. El Bartok, cargado con armamento para la misión, acelera por la pista. A los 305 metros de carrera, el piloto verifica que las RPM de los motores están dentro de los parámetros esperados. Si todo está correcto, continúa. Unos metros antes de alcanzar la velocidad de rotación, empieza a tirar suavemente de la palanca buscando 10 grados de morro arriba. Al seguir acelerando, el avión se eleva de la pista. El tren de aterrizaje se retrae, pero el ángulo de morro se mantiene hasta superar la velocidad de despegue en el margen de seguridad establecido. Solo entonces se retraen los flaps y el Bartok queda libre para volar. Lo que hace posible ese despegue es algo que pocos cazas convencionales pueden igualar. El A-10 puede operar desde pistas de apenas 1.219 metros a plena carga. Sus ruedas de baja presión toleran superficies irregulares. Su robusto tren de aterrizaje absorbe impactos que dañarían el tren de cualquier caza convencional. En una guerra de alta intensidad donde los aeropuertos principales son objetivos prioritarios para el enemigo, la capacidad de operar desde pistas alternativas, autopistas o campos improvisados es una ventaja táctica y logística enorme. Una vez en vuelo, el A-10 se cruza hacia el área de operaciones a una velocidad típica de crucero de alrededor de 560 km por hora. Eso es lento para un avión de combate.
significativamente más lento que un F-16 o un F/A-18. Pero es exactamente la velocidad correcta para el rol del Bartók. A 560 km por hora y a baja altitud, el piloto tiene el tiempo necesario para identificar blancos pequeños en movimiento, coordinar con tropas en tierra y ejecutar múltiples pasadas sobre el mismo objetivo. Un avión más rápido llega y se va en segundos. El A-10 puede merodear. Y la capacidad de merodeo es legendaria. El A-10 puede permanecer sobrevolando el área de combate a 1.524 metros de altitud durante hasta 1 hora y 53 minutos antes de necesitar reabastecerse. El radio de combate típico, con una carga de arma significativa, es de aproximadamente 463 kilómetros. Pero los motores TF-34 son notablemente eficientes para ser motores de avión de combate, y en misiones de larga duración el avión puede alcanzar un alcance de 1.287 kilómetros. Con reabastecimiento en vuelo, ese límite prácticamente desaparece. La capacidad de operar en condiciones meteorológicas adversas es otro elemento diferenciador del A-10. Puede operar efectivamente a 300 metros de techo de nubes y con visibilidades de tan solo 2,4 kilómetros, condiciones que mantendrían en tierra a la mayoría de las plataformas de combate. Cuando el A-10 llega al área de operaciones, el controlador aéreo avanzado en tierra, el GTAC, proporciona la posición exacta del objetivo y la posición de las tropas amigas. El piloto del Bartók tiene que integrar toda esa información mientras vuela bajo, potencialmente en medio de fuego antiaéreo, y decidir el ángulo de ataque que maximiza el daño al objetivo y minimiza el riesgo de daño colateral a las tropas propias. Para ataques con el cañón, el piloto lleva al A-10 a una pasada típica a baja altitud y baja velocidad, apunta con el sistema de control de armas integrado y dispara ráfagas cortas de entre 2 y 4 segundos. A 3.900 disparos por minuto, 2 segundos de fuego son 130 proyectiles de 30 milímetros sobre el objetivo. El A-10 puede hacer esto repetidamente desde diferentes ángulos sobre el mismo objetivo, algo que ningún caza de alta velocidad puede hacer. Esa capacidad de múltiples pasadas es especialmente crítica cuando los objetivos están mezclados con tropas amigas, porque el piloto puede ajustar el ángulo de ataque entre pasadas para encontrar la geometría que ponga en máximo riesgo al blanco y en mínimo riesgo a los propios. Para el regreso, el A-10 tiene una capacidad de aterrizaje de emergencia que es casi legendaria en la aviación militar. El tren de aterrizaje tiene una característica de diseño única. Cuando está retraído, las ruedas principales no quedan completamente ocultas. Una pequeña porción de cada rueda sobresale del fuselaje incluso con el tren arriba. Si el avión tiene que aterrizar con el tren no desplegado, esas ruedas parcialmente expuestas actúan como patines, reduciendo el daño al fuselaje durante el aterrizaje de emergencia y haciendo que el avión siga siendo reparable. Hay un caso documentado, el del coronel Harry Killing, que tuvo que realizar un aterrizaje sin el tren de morro completamente extendido. Killing mantuvo el avión nivelado a 296 km por hora antes de reducir apenas por encima de la velocidad de pérdida, unos 220 km por hora, y posó el morro del avión sobre la pista con un ángulo mínimo. El avión sufrió daños reparables. Una semana después, estaba volando de nuevo. Ahora vamos a los detalles técnicos que hacen al A-10 ser especialmente diferente de todo lo que vino antes, y a sus limitaciones reales. Lo que hace único al A-10 en el panorama de la aviación militar no es una sola tecnología revolucionaria. Es la integración de múltiples decisiones de diseño que se refuerzan mutuamente en torno a una filosofía común: sobrevivir en el entorno más hostil posible y seguir siendo efectivo. Ningún otro avión de combate en el inventario de ninguna fuerza aérea tiene la misma densidad de sistemas de supervivencia integrados desde el diseño. La bañera de titanio. Los 2 sistemas hidráulicos independientes más el respaldo mecánico de cables. Los 2 motores en góndolas separadas. Las 2 colas verticales. Los tanques de combustible autoobturantes con reserva de emergencia. Las piezas intercambiables entre lados. El tren de aterrizaje que deja las ruedas parcialmente expuestas. Cada una de estas características es una capa adicional de protección que puede ser la diferencia entre llegar a casa y no llegar. La aviónica de la versión se añade una dimensión crítica que el A-10A original no tenía. El sistema de gestión de combate integrado del A-10 se combina navegación GPS e inercial, mapas digitales en tiempo real, gestión de armamento con cálculos automáticos de solución de disparo, enlace de datos táctico Link 16 para coordinación con otras plataformas y comunicaciones seguras en múltiples bandas de frecuencia. Este upgrade, conocido como el programa Precision Engagement, transformó al A-10 de un avión relativamente simple a una plataforma de combate integrada en la red táctica moderna. El pod de designación Lightning, combinado con el sistema de gestión de armamento del A-10E, permite al piloto emplear municiones de precisión guiadas por láser y GPS desde altitudes que eran impensables en la versión original. En el A-10A,
Atacar con precisión requería volar bajo y directo al objetivo, exponiendo el avión al fuego antiaéreo durante periodos prolongados. El A-10 se puede identificar y designar el objetivo con el pod Lightning desde altitudes más seguras, lanzar una munición de precisión y alejarse antes de que el arma impacte. Eso reduce significativamente la vulnerabilidad del avión sin sacrificar la precisión. Ahora las limitaciones. Porque el A-10 tiene limitaciones reales que cualquier análisis honesto tiene que reconocer. La principal es la velocidad. El A-10 tiene una velocidad máxima de aproximadamente 720 km por hora, que en el contexto de la aviación militar moderna es muy lento. Esa velocidad lo hace vulnerable a misiles de superficie aire de corto alcance tipo Manpads, artillería antiaérea de pequeño calibre en entornos urbanos, y potencialmente a cazas enemigos modernos. En entornos donde el adversario tiene capacidad aérea y sistemas de defensa antiaérea modernos y bien integrados, el A-10 necesita apoyo de supresión de defensas aéreas para poder operar. En los conflictos donde el A-10 fue más efectivo, Irak en 1991, Kosovo, Afganistán, Irak en 2003 y 2004, el adversario tenía poca o nula defensa aérea efectiva, y la superioridad aérea de la coalición estaba garantizada. En ese entorno, el A-10 era devastador. En un conflicto contra un adversario con capacidades simétricas avanzadas, la ecuación es diferente. Esta es precisamente la razón por la que el Ejército del Aire de Estados Unidos ha estado intentando retirar al A-10 durante años. La guerra futura, en el análisis del Pentágono, podría involucrar adversarios con sistemas integrados de defensa aérea que harían que el perfil operativo del A-10, bajo, lento y cerca del objetivo, fuera demasiado costoso en términos de pérdidas de aviones y pilotos. Sin embargo, esa decisión ha sido repetidamente bloqueada o retrasada por el Congreso, por el Ejército Terrestre, y por los propios pilotos y veteranos que conocen de primera mano lo que el A-10 puede hacer en apoyo de las tropas en tierra. El debate sigue abierto.